La inflación de alimentos, estas cifras son aburridas, pero hay que darlas. Esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo. Los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras, 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos, y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos, 123.500 pesos, y queda en... ¿Dónde está la cifra? 1.000.000 representa. Con auxilio de transporte, el salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos, y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Significa que el salario real, porque la inflación el año entrante esperamos que se coloque en 3%, significa que va a tener un ascenso de 6.54% real, no nominal, sino real. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez. Hemos crecido el salario mínimo en Colombia en términos reales. Hay que hacer la operación, la ministra no sé si lo tiene por aquí entre los números. En el 2022, 16%. De nominal fue 2022 lo subimos 16%, 2023, 2023 12%, ahora 9.54%, pero en términos reales hay que hacer la cifra con la inflación de cada año. Esto me da más o menos que hemos crecido el salario mínimo real en Colombia un 30 a un 35% en los 3 años que llevamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC, que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. Llevo subiendo el salario mínimo real muy por encima de la inflación en el año 2022, en el año 2023, ahora en el año 2024, la economía nacional lo que hace es crecer. La recibimos casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo la verdad. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país.
es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de un país. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos en Colombia, por eso vienen impidiendo que se apruebe la reforma laboral, no le sirve a Colombia. Nos ha condenado a la miseria, nos ha condenado a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo, nos ha condenado a la violencia, nos ha condenado a una juventud que en su mitad por lo menos no tiene lugar en este país, no tiene espacio, le toca dedicarse quizás a vender el cuerpo, quizás a irse del país, quizás a disparar. Así que la tesis, señor Bruce, suya es una soberana y profunda mentira. Colombia va a crecer más si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre. Subí el salario mínimo en el 2022 16%, y la consecuencia fue que 1.600.000 personas en toda Colombia salieron del hambre, salieron de la pobreza monetaria, que 1.100.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 2.500.000 personas en toda Colombia salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema. Hemos sacado gente de la pobreza y del hambre, y fue subiendo el salario mínimo, principal factor, entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo. Esperamos que las cifras del 2024, que ahora termina, sean mejores que las del 2023 y podamos llegar a 5 millones que saquemos del hambre en Colombia, y podemos llegar quizás a 3 millones de personas que salgan de la pobreza. Si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea, y hoy firmé un decreto, ministra, para que las gentes puedan escoger ahora si se quedan en fondos privados de pensiones que no dan pensión, o pasamos a un sistema público que permita que al menos 3 millones de viejos y de viejas mayores de 70 años puedan tener pensión, bono pensional en este país. Para julio del año entrante, este programa que queremos mucho, si la Corte Constitucional lo permite, podrá ser una brillante realidad en Colombia, porque quizás sea el momento en que la Constitución del 91, por el cual este barrio luchó y votó, por el cual mis 3 amigos que murieron en el camino lucharon y votaron algunos, por el cual las trasnochadas en estas calles cuidando el barrio, armados o no, porque lo estábamos y dejamos esas armas, cuidando que se pudiera hacer el alcantarillado en 15 días, como lo hicimos, cuidando que los ladrillos se pudieran poner, los que podían comprar el ladrillo, o que la tela paró y pudiera cubrir a los niños del frío que hacían esta tierra en la noche, cuidando que los campesinos de Yacopí, compañero, póngase de pie, Saúl, habían 3, ¿dónde están? Marcolí, por ahí están, compañero, ¿cómo está? Yo les decía los yacopíes, porque me fui una noche acompañado por uno de ellos hasta Yacopí, a una vereda que se llamaba ¿cómo?
¿Cómo? No alcanzo a ir aquí. ¿Cómo es? Mi pana. Mi pama. Me dormía allá en la casa de un campesino. Yo era un jovencito, tenía 21, 22 años tenía. Y allá vi todo el filo que se veía al frente de montaña, todo con hogueras. Yo al principio pensé que era una celebración de Navidad y era que los macetos estaban quemando los ranchos de los campesinos. Muy bien, es el anuncio del presidente de la República. Al lado de él, Laura, está la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Aumenta, Laura, 9.54% el salario mínimo. Esto es cerca de 1.423.500 pesos, esto sin valor auxilio neto, de transporte, solo, sí señora. pero, ¿Y en cuánto quedaría con el auxilio de transporte? 1.623.500 pesos. Quiere decir que 200.000 pesos es el auxilio de transporte. Pero ¿qué le parece, Luisa, si vamos al lugar de la noticia, a Zipaquirá, donde está el Flaco Maldonado, quien está muy atento de este anuncio y que además se dieron también algunos otros anuncios respecto a cómo se dio este aumento del salario mínimo, Flaco? Sí, mire, y se cumplió lo que venían vaticinando los expertos económicos y personas muy cercanas al gobierno nacional. Se decía que el aumento iba a estar muy cerca al 10%, fue del 9.54%. El anuncio inicialmente lo iban a hacer en el colegio La Salle, donde estudió el entonces estudiante Gustavo Petro. Decidió que de un momento a otro que lo iba a hacer en uno de los barrios que él dice con sus manos ayudó a construir cuando era joven, cuando era militante del M19, en el barrio Bolívar. Anuncia entonces un incremento anual de 123.500 pesos. Salario mínimo de los colombianos que comienza el 1 de enero, 1.423.500, más el aumento en el subsidio de transporte queda en 1.623.500 pesos. Pero mire, antes de que el presidente Gustavo Petro hiciera ese anuncio, la ministra de Transporte llegó al colegio La Salle, hablé unos minutos con ella, me preguntó cómo iba a ser la temática y me contó esta infidencia. Ella le entregó al presidente 25 variables de posibles aumentos salariales y de esas 25 variables el presidente ha tomado entonces un aumento del 9.54%. Nuevo salario mínimo para los colombianos, 1.423.500 pesos. Ha hecho un recuento el presidente Gustavo Petro de lo que ha sido el manejo económico de su gobierno. Habla de una cifra que logró de pobres, sacarlo de colombianos que salieron de la pobreza y dice que este crecimiento hay que mantenerlo. Habla el presidente Gustavo Petro en Zipaquirá, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, va a explicar detalles de la forma como se llegó con el gobierno. Ahí está la firma. Ahí está la firma del presidente Gustavo Petro. Bueno, ahí lo está firmando. Acaba de firmar el decreto, oficialmente ya toma vida jurídica, cobra vida jurídica, el decreto que entra en vigencia a partir del 1 de enero. Decreto que será radicado y enumerado con un crecimiento del 9.54% para los colombianos. Nuevo salario mínimo para los colombianos, 1.423.500, con el subsidio de transporte, 1.623.500 pesos.